El ser humano es tan carnicero que devora a sus propios bebés, a sus niños. Unos porque los asesinan directamente y otros porque se quedan viendo sin protestar, sin defenderlos. Asistimos a la carnicería sangrienta de niños. Me da pena mencionar esas palabras, pero así es, y lo digo para alertarnos todos. La ONU publica una lista con los más grandes asesinos de niños. Lo peor es que en los primeros lugares no está un criminal loco, ni un asesino en serie o una organización del crimen organizado. No, hablamos de países. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el ojo del huracán, desde Irán, a unos pasos del Golfo Pérsico, ¿cuánto se valora la vida de un niño? نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة. نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي وعلي عبد الله صالح، لكن هذا بيكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالآلاف. Every day in Yemen, children are starving, children are dying because of the level of violence and its consequences. 1.8 million children are at risk of diarrheal disease, 1.3 million children are at risk of pneumonia, more than 4 million children are in acute need of educational assistance. So any violence in Yemen, any facility that provides water, indirectly threatens the life of children. Así en silencio nos deja la cifra, ¿no? Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, a todos los investigadores que hacen posible este programa, al equipo allá en Madrid, gracias, y sobre todo a los diseñadores gráficos que también hacen maravillas con el video wall que tenemos aquí, usted ya lo va a ver. Gracias a todos ustedes por estar en las redes sociales, gracias, saludos a Los Ángeles que nos mandan muchos saludos, y gracias a usted allá en Venezuela, en Buenos Aires y en Barcelona también, gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche a Santiago González Vallejo del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe,
allá en España. Muchas gracias, Santiago, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Y Cristian Said Nader Cataño, un gran académico y un gran analista internacional, usted lo conoce muy bien por todo lo que está haciendo, denunciando y siempre alertándonos de lo que pasa en Oriente Medio y el mundo. Cristian, es un placer también. Santiago, comienzo contigo. Con esta cifra y con 3 años consecutivos en la lista negra, pues todo parece indicar que a Arabia Saudí le gusta bombardear a los niños, ¿no? Explícame, por favor. Bueno, yo creo que a los países que conquistan o que quieren imponer la razón de la fuerza y no la razón de la inteligencia, el tema de destruir y de aniquilar a los niños es una de sus facetas. Es imponer desde el principio el terror. Eso lo hacen todos los conquistadores y todos los que emplean la fuerza sin intentar convencer. Sea Arabia Saudí, sea Israel o sea Estados Unidos en Vietnam. Eso es una desgracia, digamos, de la humanidad. O sea que no se equivocan al disparar, sino es para sembrar terror. Bien, déjame... Mi tesis es esa. Es decir, no es solamente el aspecto cuantitativo, que en fin hay cifras y habéis demostrado todas las cifras a lo largo de los años. Este año Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha hecho una lista de 59 niños asesinados en los territorios ocupados. Pero cada año hay un goteo. Y lo importante no es, digamos, las cifras de muertos, sino cómo están en el imaginario de esos niños en que son destruidos sus hogares, en que sus madres y sus padres están en paro, en desempleo y no tienen para tener una vida digna. Bien. Eso entra en el subconsciente del niño y hace que ese niño, desde el principio, se sienta discriminado. El no ser igual que otros niños que ven en las series de televisión. Eso es el tema, digamos, de las muertes, de la parte, digamos, más sangrienta, pero al mismo tiempo todo el trabajo psicológico de destruir o intentar destruir a generaciones y a generaciones. Bien. Cristian, más o menos la misma pregunta, a pesar de todas las recomendaciones de la ONU y de las principales ONGs del mundo, incluso de Estados Unidos, que en junio pasado puso en su lista negra como violador de derechos humanos a Arabia Saudí. A pesar de todo eso, pues Arabia Saudí sigue bombardeando niños. ¿Por qué, te pregunto, no saben disparar o es que creen que al matar niños los yemeníes se van a rendir o qué es, por favor? Es aterrorizar a la población. Si vemos las estadísticas y los números de los últimos 5 años, lo que ha pasado en Yemen, podemos ver los blancos principales de la petromonarquía saudí, cuáles han sido: bodas, funerales, escuelas, camiones escolares, instalaciones civiles. Ellos saben perfectamente que hay niños en medio de esto, pero realmente no les importa nada. En primer lugar, porque recordemos que el gobierno saudí es encabezado por un terrorista que manda silenciar a sus víctimas a través con sierras eléctricas, mutilándolos, que a la misma niñez saudí que protesta, en este caso chiíes, ha amenazado con crucificarlos y meterlos de cárcel de por vida y en algunos casos decapitarlos. Entonces creo que en el caso del ente sionista y de la petromonarquía saudí, ellos saben que actúan bajo total impunidad y bajo un silencio mediático abismal. Entonces esto permite que aterroricen a los pueblos y concretamente creo que en el caso israelí, en el caso sionista, desde los 60, desde la guerra del 67, han detenido a 50,000 niños. Entonces creo que lo que marca esto es que hay una tradición de aterrorizar niños y que justamente provocar un resentimiento. Creo que es lo que quieren, que el pueblo palestino acabe odiando a Israel, y eso para legitimar la destrucción de los palestinos como, abro comillas, por supuesto, resentidos, como terroristas, ¿no? Lo mismo con Yemen. Obviamente hay una respuesta ya por parte del pueblo yemení en contra del invasor y del agresor saudí, y esto es obviamente como un legitimante que tiene que hacer algo para defenderse los yemeníes en contra del asesino saudí. Entonces, creo que esto no se podría hacer sin el apoyo, uno, de las superpotencias, llámese Estados Unidos, llámese otras potencias europeas,
y sin el silencio mediático. No hay un bloqueo tanto mediático como sanitario alrededor de Yemen, donde nadie puede salvarse de esto y están a merced de estas superpotencias que no se tientan el corazón ni lo van a hacer para destruir Yemen. Ese es el intento, destruir Yemen como tal, y en el caso palestino exactamente lo mismo, ¿no? Lo que me dicen ustedes dos, pues es de terror, ¿no? Porque es crear, prácticamente lo que me están diciendo es que están creando un ejército de terroristas. Es decir, yo al ver bombardeada a mi madre, a mi padre, a mi familia, a mis amigos, mi casa destruida, al tener 5 años, cuando crezco posiblemente tienda hacia el lado sociópata o a tener un resentimiento tan grave que pues ahora también aviento bombas y entonces dicen, mira, hay que eliminarlos porque son terroristas. ¿Es más o menos así, Cristian? Es algo cruel, muy cruel. Sí, en parte sí y en parte no. Creo que la mayoría de los palestinos están humanizados y creo que no llegan a este grado de deshumanización. Sin embargo, sí hay un instinto de venganza. Yo lo haría y creo que cualquier persona lo haría ante el enemigo que invade tu país, que destruye tu casa, que mata a tu familia. Pues ¿qué haces? Estás en total resentimiento contra él y tienes que defenderte de alguna manera, ¿no? Entonces, pase esto o no, el ente sionista precisamente va a utilizarlo para destruirte, para destruir a tu sociedad y destruirte como ser humano y como pueblo. Bien, a ver, Santiago, por favor. Pero fíjate, eso que acaba de decir, yo creo que es una pretensión de los israelíes, el deshumanizar. Lo ha dicho muy bien. Pero justamente voy a poner un ejemplo, justamente de cómo ha sido lo contrario por parte de la sociedad palestina. Hay un hecho muy claro. En el año 2014, si os acordáis, en el verano, estamos haciendo ahora 5 años, fueron destruidas 100.000 viviendas y destruido escuelas, hospitales en Gaza. Prácticamente el curso escolar empezaba en septiembre y muchos de los niños habían fallecido, etcétera. ¿Cuál era, digamos, el temor de esos niños que volvían al colegio? Bueno, pues hubo una cuestión ejemplar. Las madres, sobre todo, vistieron a todos los niños con sus babis, los peinaron, a las niñas las pusieron coletas y el primer día de clase en agosto, prácticamente 15 días después de los ataques masivos de Gaza, habiendo aulas destruidas, habiendo agujeros en las pizarras, los niños fueron realmente vestidos, limpios y con una dignidad, justamente para humanizar el hecho de ser niño, de poder volver a esa situación, entre comillas, normalizada, el recuperar la infancia. Y eso, efectivamente, una sociedad como la palestina, acostumbrada a esa discriminación per se, pero al mismo tiempo la dignidad de intentar levantar la cara ante el invasor y el ocupante. Bien, y este ejemplo pues me imagino que también se aplica a lo que está haciendo Arabia Saudí, a Yemen, que es nuestro principal tema de ahora. Santiago, yo te pregunto, pues muy alertado, muy asustado el secretario general de la ONU, pero ¿de qué sirve este informe? ¿De qué sirve cuando la ONU sí tiene un sistema punitivo o para frenar, incluso tiene un sistema de sanciones internacionales, pero no las aplica y solo dice, bueno, pues están muriendo niños de una forma muy cruel, pero ¿por qué no hace nada? Por favor, Santiago. El drama palestino, la ocupación palestina, es la que tiene más informes por escrito, yo creo, que cualquier otro tipo de conflicto mundial. Está todo documentado y todos los años se hacen informes en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Internacional de la Salud, todo hay informes. Pero ahí la cuestión está en la impunidad y la complicidad, esos dos elementos. La complicidad de los países occidentales, y no solamente occidentales, que asumen que Israel no está haciendo lo debido, pero al revés, continúan en su complicidad, ampliando los acuerdos comerciales y tecnológicos, etcétera, y al mismo tiempo la impunidad con que Israel asume que no va a ser castigado. Y entonces hay elementos realmente, que estamos hablando de infancia, que son dolorosos. Hace un mes el Atlético de Madrid, un equipo popular español, va a jugar a Israel, a Jerusalén. Yo me imagino a un niño palestino que sea seguidor del Atlético de Madrid o de otro equipo, pero que vea a un referente en el que disfruta con los ocupantes.
los ocupantes pueden poner el Giro de Italia en Jerusalén y no pasa nada. Eurovisión se pone en Israel. Entonces, esa impunidad con que es premiada Israel, yo creo que los niños van viendo la doble vara de medir. Y su lucha, yo creo que desde el principio saben que es una cuestión de resistencia y de dignidad. Y las Naciones Unidas, como sabéis, no tiene esa capacidad punitiva, es el Consejo de Seguridad. Y ahí entramos en el terreno de las 4 potencias que cuando eligen un país que quieran ser castigado, tienen que ponerse de acuerdo, por lo menos las 4 potencias. Y en el caso de Palestina, y en el caso que estamos hablando de Yemen, pues bueno, ahí hay un Estados Unidos y además otros cómplices, porque no olvidemos que Estados Unidos no solamente vende armas, sino que otros países venden armas, y España vende armas a Arabia Saudí, que son cómplices o bien de Israel o bien de Arabia Saudí para hacer de su capa un sayo. Y eso la sociedad civil tenemos que intentar desvelarlo y al mismo tiempo intentar que eso no se produzca. Bien, a ver, Cristian, pues ya nos dijo Santiago que no es la ONU, sino el Consejo de Seguridad podría tener una acción punitiva, pero los 5 grandes, las 5 potencias, no dicen nada, ni contra Arabia Saudí, que está matando yemeníes niños, ni contra Israel, que está matando niños palestinos. Al revés, grandes potencias, Estados Unidos ya lo sabemos de sobra que le vende, pero pues también China le está transfiriendo a Arabia Saudí tecnología nuclear y Rusia está haciendo, siempre que puedo lo digo, porque hay que denunciarlo parejo a todos. ¿Por qué, Cristian? Bueno, simplemente en el caso de Arabia Saudí son negocios. Hemos visto cómo la monarquía saudí visita Moscú y a menudo hay tratos también en Pekín. Creo que en el caso de Pekín, en el caso de Rusia, no hay una animadversión. Tratan de ser un poco más prudentes conforme lo que pasa con sus vínculos con Arabia Saudí, pero no es el caso, por ejemplo, de Israel. Abiertamente la relación entre Putin y Netanyahu es muy abierta. Los vínculos entre el sionismo ruso y el sionismo israelí es muy parecido. China visita constantemente en cuestiones tecnológicas el ente sionista, más que nada en ciberseguridad y todas estas cosas. Entonces, francamente hay un olvido por parte del pueblo yemení y por parte del pueblo palestino. Recordemos que Yemen es el país araboparlante más pobre del mundo árabe. El caso de Palestina prácticamente es un campo de concentración. Entonces, francamente, la ONU como institución no puede hacer absolutamente nada porque es un organismo totalmente rebasado que solo puede denunciar y muy tímidamente a estos 2 genocidios, y tenemos por supuesto que está sostenida por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se ha retirado el apoyo a la nación palestina después de la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Entonces, lamentablemente hay niveles de víctimas. Recordemos qué ocurre cuando un niño israelí muere. Pues obviamente todos los medios a nivel global van a condenar el acto, ¿no? Pero cuando, en el caso anterior, en el caso sobre lo que pasó en el año 2018, mueren 56 niños palestinos, a nadie le importó, 700 y tantos son detenidos, tampoco le importó a nadie, y la mayoría de ellos, en este caso, con tortura física y tortura psicológica de por vida, ¿no? Entonces recordemos que son generaciones marcadas. Simplemente hay nivel de víctimas a nivel global. En el caso del mundo árabe, Latinoamérica, el sudeste asiático, etcétera, Europa del Este también en algunos casos, realmente no importamos absolutamente nada. En el caso de nuestra niñez, en el caso de Europa Occidental, en el caso de Estados Unidos, por supuesto sí, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos, hay un silencio mediático. La vida en estos países para los agresores no vale absolutamente nada y van a continuar haciéndolo con total impunidad, y por supuesto sostenidos por Estados Unidos y las otras potencias, en este caso europeas. Incluso Australia aporta armamento para el arsenal saudí, el arsenal emiratí, ¿no? Entonces creo yo que es un momento clave. Los últimos 5 años han sido terribles para Medio Oriente, una destrucción y un polvorín, porque también hay otros casos que no se mencionan, el caso libio, el caso sirio, por parte de una agresión multinacional terrorista, y cómo paga la infancia, incluso reclutados por los mismos yihadistas para engrosar sus filas y ir en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces recordemos, esto es un fenómeno global. Estados Unidos ha provocado esto en Medio Oriente y en
el oriente africano, y lamentablemente esto se va a recrudecer en los próximos meses, y creo que estas cifras terroríficas de muertes infantiles es un genoinfanticidio planeado por parte de Arabia Saudí. O sea, tenemos que utilizar ese concepto, genoinfanticidio por parte de Arabia Saudí, y en el caso israelí pues es un etnicidio constante del pueblo palestino de generaciones enteras marcadas por la ocupación y la invasión. Es asombroso porque en la lista está también Al Qaeda, pero Arabia Saudí está arriba de Al Qaeda, entonces no solo es terrorista, sino que es peor. Te pregunto, Santiago, el mismo reporte contra Arabia Saudí, contra Israel, también informa que el Movimiento Popular de Yemen asesinó e hirió a 400 niños. ¿Esto podría decir que ninguno de los dos bandos tiene cuidado con la vida de los niños o qué? Santiago. Digamos que muchas veces las guerras ocasionan muertos civiles de ambos bandos. La cuestión es previa, es decir, previa en el sentido de por qué se ha originado la guerra y segundo, qué métodos se utilizan en esa guerra. Normalmente todo el mundo intenta decir que su bando hace una guerra justa o una guerra limpia. Pero en el caso palestino, en el caso de Arabia Saudí, tenemos conocimiento de que el bombardeo, por ejemplo, en el año 2014, de escuelas de las Naciones Unidas totalmente identificadas, en el que las propias Naciones Unidas, la UNRWA, que es la Agencia para los Refugiados, había dado las coordenadas a Israel para que justamente esa escuela no fuera bombardeada, fue bombardeada. Después Israel consideró que había sido un error, ese error que ocasionaron 10 muertos en niños. Entonces, la cuestión no es solamente el desprecio a los niños, a la infancia, a los civiles, a las mujeres, y no que quieran destruir a los combatientes. En el caso de Israel, que es el que yo tengo más conocimiento, la destrucción es sistemática. ¿Por qué el tema, por ejemplo, si quieres menor, de las detenciones cada año de 500 a 700 niños, que son elegidos, o sea, son captados? Eso es, de alguna forma, ya no es una muerte indiscriminada, un daño colateral, no, es ir a esos niños. En el caso de Israel, el tema es punitivo hacia esa infancia. En el caso de Arabia Saudí, es efectivamente que la vida no vale nada, y por lo tanto cualquier objetivo es militar, no tienen ningún planteamiento. Los israelíes son más hábiles en el sentido de que tienen un servicio jurídico en cada operación militar para dar determinados argumentos, aunque sean inverosímiles, para de alguna forma ser exonerados. Hace el 16 de julio un niño de 7 años fue atropellado por un colono. Bueno, ese es un crimen. La policía ha investigado, se le pasó el tiempo. Fue considerado un accidente y no es evaluado en las estadísticas de las Naciones Unidas como un crimen. Cuando es un crimen, fue un atropello aposta a un niño de 7 años. Bien. Entonces no aparece en las estadísticas de las Naciones Unidas. Eso es la habilidad israelí para camuflar los datos. Bien. Por ejemplo. Eso es lo que de alguna forma tenemos que denunciar y continuamente intentar que Israel pague por sus crímenes. Déjame ir con Cristian. Pues se nos quedan muchas preguntas. En la ONU también alerta que los niños son usados como escudos humanos. ¿Es posible que se use esta técnica o es imposible? Te pregunto, Cristian. También de una vez te hago la otra, ¿no? ¿Por qué, de acuerdo al informe de la ONU, es en Medio Oriente donde más se asesinan niños? Miles en Afganistán, miles en Siria, miles en Yemen. Es donde menos se respeta la vida. ¿Y cómo ayuda Trump y las armas de Estados Unidos a esto? Vámonos, por favor, Cristian. Por supuesto, escudos humanos. En el caso yemení es claro, se han reportado casos, por ejemplo, de estos mercenarios, en lo que incluso hay mercenarios colombianos, mexicanos y de otros países latinoamericanos en Yemen que han utilizado esta técnica. No se hable de Al Qaeda, que son prácticamente fuerzas avanzadas de los invasores de las petromonarquías. Y por supuesto, en la segunda pregunta, creo yo que no es que no se respete la vida, es simplemente lo que pasa con Estados Unidos. Realiza esas invasiones desde esa central en Afganistán hasta Libia y prácticamente destruye las instituciones, por más débiles que sean, lo hace, por más parciales que sean, llámense los talibanes en Afganistán y en otros países. Y prácticamente deja la infancia totalmente a merced del terrorismo, a merced de los criminales.
etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos es quien inicia esto al destruir estas naciones, ¿no? La niñez, por supuesto, lo repito, no les importa absolutamente nada. Al resto del mundo, Occidente y Estados Unidos ven como subhumanos y peor aún en algunos casos. Entonces, realmente Estados Unidos es su labor, destruir las instituciones y en el caso saudí-israelí, actuar con totalmente impunidad bajo el cobijo de Estados Unidos. Pero creo que es importante que se nos quede una escena. Está el gueto de Varsovia, la típica imagen del niño siendo detenido por la Alemania nazi. Este caso lo tenemos diario en la Palestina ocupada por el ente sionista, niños siendo detenidos y abusados y humillados por las tropas israelíes, y nadie pone un grito en el cielo precisamente por estar haciendo lo mismo que hizo la Alemania nazi hace 75 años, ¿no? Gracias, Cristian, gracias, un abrazo. Santiago, un placer tenerte y conocerte aquí. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, Santiago, disculpa. Gracias. Como decía Santiago, pues hay que protestar. Yo lo que digo es que, y cuando uno protesta, pues entonces los mataniños lo asesinan a uno, también porque no les conviene que se sepan sus atrocidades. Y esto pasa en todo el mundo, mire, es el juego de la política. ¿Qué es la política? Bueno, pues debería ser el arte de gobernar y de servir al pueblo, pero esa definición no existe, no le crea a los libros. La política en la realidad se ha convertido en el arte de engañar al pueblo para asesinarlo, robarlo y satisfacer a la élite, sea de izquierda o de derecha o de cualquier ideología. El problema no es la ideología, el problema es el político corrupto disfrazado de bienhechor. Quitémosles las máscaras y denunciemos. Esa es otra de nuestras obligaciones de vivir. Buenas noches, aquí mañana el silencio de los que levantan la voz.